Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aquí te habla tu profesor Francisco Osorio, soy profesor de religión de primero y segundo medio y profesor tutor de el segundo medio A. Un abrazo gigante para todos y especialmente para mi curso y su familia. Hoy día nos encontramos en la última clase de esta tanda de sesiones sobre la vida de San Marcelino Champagnat. Hoy día vamos a profundizar en lo que fue su vocación y el desarrollo de esta vocación. Así que te invito a que podamos ir conectándonos con la clase, buscar un espacio, un lugar apropiado, buscar bueno, nuestro cuaderno, el lápiz para tomar los apuntes necesarios, porque hoy día vamos a cerrar este tiempo de la vida y vocación de San Marcelino, esperando que tu familia y tú te encuentres de la mejor manera posible en este contexto de cuarentena y de pandemia. Ponemos en las manos de Dios, como todos los viernes, esta clase como una ofrenda para el bienestar de toda la comunidad, de todo el mundo, por cierto que sí. Así que, nada, te invito a que puedas buscar tu cuaderno para poder comenzar. Recuerda que este contexto en el que estamos hoy día, en el que hemos estado en todos los viernes, eh, es sobre la vocación de San Marcelino. ¿Ok? Ese es el contexto general de estas sesiones que hoy día terminan, la vocación de San Marcelino. Ideas claves de la clase anterior. Ideas principales de la clase anterior, podemos decir que tenía que ver con la convicción de Marcelino sobre el servicio que debía asumir. La convicción clara de Marcelino sobre el servicio que debía asumir. Él, como hablábamos la semana pasada, falleció su mamá, eh, él se entrega a las manos de Dios, ¿no es cierto? Pone en las manos de la Virgen particularmente toda su vida y ese triste momento, y continúa sus estudios para el sacerdocio. Recordemos que él tuvo que viajar a Lyon, al seminario de Lyon, para poder seguir formándose, y en ese mismo contexto, unos amigos, unos hermanos que también se preparaban para ser sacerdotes, le invitan a formar parte de esta gran congregación que estaban haciendo. Y él, acordémonos que acepta esta invitación, pero pone digamos, una condición, que ojalá la educación y formación cristiana de los niños sea una prioridad, especialmente de los niños más empobrecidos y especialmente de los niños más alejados de estos sectores rurales como lo conversábamos antes. ¿Ok? Bueno, con ese contexto es que quedamos la clase pasada. Se hace sacerdote, ¿no es cierto? Es invitado a formar esta congregación y empieza esta potente relación con la Virgen María. Así entonces, te invito a que podamos recordar el objetivo de esta clase y de todas las clases, pero particularmente, antes de empezar, recordemos este objetivo. Identificar los hechos más relevantes de la vida de San Marcelino en sus distintas etapas, haciendo énfasis en su relación con Dios, consigo mismo y con los demás. El objetivo, recuerda que es identificar los hechos más relevantes de la vida de San Marcelino en sus distintas etapas, haciendo énfasis en su relación con Dios, consigo mismo y con los demás. Clarificado nuestro objetivo, te invito entonces a que tomes tu cuaderno y comencemos nuestra última sesión sobre la vocación de San Marcelino. Bien, luego de ser ordenado sacerdote, él es enviado a un lugar que se llamaba el pueblito de La Balá. Ahí es enviado a servir como sacerdote, ¿no es cierto? Y empieza todo su desarrollo misionero y apostólico. Misionero se refiere a que asume un compromiso de una misión, una tarea, y apostólico se refiere a que esta tarea, esta misión está relacionada con entregar el mensaje de Jesús. ¿Ok? Bueno, en este pueblito de La Balá se encuentra con un panorama bien complejo. La gente no tenía muy buenas costumbres, había alcoholismo, los niños y jóvenes estaban a la deriva. De hecho, ni siquiera había una escuela, no había colegio en ese pueblito. Y ese mismo año, en el mes de octubre aproximadamente, Marcelino se enfrenta nuevamente, al igual que en su niñez, a un episodio muy potente en su vida, pero ahora ya en su vida de sacerdote y evangelizador. Sacerdote y evangelizador. Es decir, este hombre que ha decidido entregar su vida a compartir el mensaje de Jesús. Este acontecimiento que él vive tiene relación con que le piden ayuda para ir a visitar
a un joven que tenía cerca de 17 años y que vivía lejos, como a la salida del pueblito de La Balá. Y él, bueno, tenía que cruzar caminos, ríos, etcétera, para llegar ahí, y se encuentra con que este joven estaba muy gravemente enfermo y que estaba ya en sus últimos momentos. Estaba moribundo, podríamos decir. Y Marcelino se dio cuenta en este conversar con él de que ni siquiera él había tenido la posibilidad de conocer a Jesús. Nunca había recibido el don de la fe. Entonces, además de preocuparse de su cuerpo, ¿no es cierto?, y de su enfermedad, dentro de lo que se podía hacer en verdad, él también, Marcelino, también se preocupó de que, aunque fuera en esas circunstancias, el joven supiera quién era Jesús, quién era el Señor y cuánto lo amaba. Entonces, en un par de horas, compartiendo con él, Marcelino le habló de Jesús. Marcelino le enseñó lo valioso que era la fe y lo importante que era reconocerse hijo amado de Dios. Finalmente, este joven fue bautizado. Bueno, lamentablemente falleció a causa justamente de esta enfermedad, pero a partir de esa experiencia potente, Marcelino comenzó a recordar, a pasar por su cabeza y por su corazón, todos los niños y jóvenes que él conoció y que al igual que ese joven, no tuvieron la posibilidad de conocer a Dios y de educarse humana y cristianamente. Esta situación lo conmovió profundamente, removió su corazón y se preguntaba qué hacer, en qué contexto concretamente puedo ayudar a todos estos niños y jóvenes, cómo poder ayudar de manera real en la formación humana y cristiana de estos niños. Fue justamente estas preguntas las que lo inquietaron y fueron el empujón necesario para dar inicio de una vez por todas a llevar a cabo su vocación. Sí, queridos jóvenes, su vocación. Esta palabra vocación ya la habíamos conversado, la habíamos mencionado en clases anteriores y hoy vamos a detenernos un poquito en ella para poder entender de qué se trata la vocación y cómo la podemos ir comprendiendo a través de la vida de Marcelino. Vamos a profundizar en su significado y en el sentido de lo que es la vocación, ¿ok? Bien, en un principio podemos decir que la palabra vocación viene del latín vocare y significa llamada. Así, la palabra vocación proviene del latín vocare y significa llamada. Efectivamente, es una llamada personal que cada uno de nosotros recibe en algún momento de nuestras vidas, en donde se nos invita a ser quien debemos ser y a estar donde debemos estar en el mundo y en la sociedad. La vocación podemos decir en términos concretos que es la llamada interior y profunda que una persona siente, que le invita y motiva a llevar un modo de vivir y relacionarse consigo mismo y con los demás. Es aquello que puede determinar tu propia vida. Repito, la vocación es la llamada interior y profunda que una persona siente, que le invita y motiva a llevar a cabo un modo de vivir y relacionarse consigo mismo y con los demás. Es aquello que puede determinar tu propia vida. Cuando uno de nosotros está llamado o llamada a ser y a hacer alguien o algo, al ser ese alguien y al hacer ese algo, logramos sentirnos realizados. Cuando uno reconoce esa llamada personal a ser tal o cual persona y a hacer tal o cual cosa, al momento de cumplirla o de alcanzarla, se siente realizado. Se siente que está en el lugar que siempre debió estar y haciendo lo que siempre debió hacer. Llegamos a un punto de nuestra vida en donde nos sentimos nosotros mismos. Una persona que experimenta su vocación personal, al llevarla a cabo y al reconocer ese llamado, logra saber quién es y qué debe hacer. Así de profunda es la vocación. Para nosotros los cristianos, sin duda que la vocación está, esta llamada, digamos, de vocación, está atribuida directamente al Señor, a Dios. Es Él, es Dios mismo quien nos regala una vocación. Él es quien nos llama a ser y a hacer
algo especial en el mundo. Para nosotros los cristianos, como te digo, esta vocación está vinculada directamente con el llamado de Dios a ser y a hacer algo específico en este mundo. Ojo, aquí es súper importante, chicos, que no confundamos vocación con profesión. Están vinculadas, pero son distintas. La profesión podríamos decir que es aquella actividad que muchas veces, que de hecho es remunerada, es pagada, pero aquella actividad que estudiamos, que practicamos y que después nos permite ejercerla. Una profesión, tenemos muchos ejemplos: médico, soldador, abogado, psicólogo, profesor, dentista, conductor, en fin. Entonces, una profesión es aquella actividad concreta que es remunerada y que estudiamos y practicamos para luego ejercerla. La profesión está ligada a la vocación, pero de una manera muy particular. No es la vocación, está vinculada a ella. Por ejemplo, para que entendamos mejor, un joven o una joven se siente llamado a ocuparse de la vida de las personas, se preocupa por la calidad de vida de los demás, de su salud, de sus cuidados, de las desigualdades, del bienestar. Ese es su llamado interior. Entonces yo le pregunto, este llamado, esta vocación que tiene esta persona interiormente, este joven, te pregunto, ¿cuál sería una profesión que pudiese relacionarse con esta vocación? Hazte la pregunta. Esta persona que se siente llamada a proteger, a cuidar, a preocuparse de la vida de las personas, de su bienestar, de su salud, de sus cuidados, de su dignidad. Una profesión podría ser médico, asistente social, un nutricionista, un terapeuta ocupacional, un psicólogo, un profesor. Bueno, en fin, podemos encontrar profesiones que permitan a este joven ejercer su vocación. ¿Te fijas el vínculo y la relación que hay ahí? La vocación no es profesión, pero sí la profesión tiene una relación con este llamado, que es el cómo yo puedo ejercer esta vocación. Lo que te quiero decir es que la profesión es el o uno de los medios por el cual hacemos concretamente la vida de nuestra vocación. ¿Te fijas? Sin embargo, es importante tener claro que la vocación no es una meta, no es algo que yo cumplí y dejé de vivirla, dejé de sentirla. La vocación es un estado de vida, no es algo pasajero. Va profundizándose cada vez más. Mientras yo más tiempo le doy a la reflexión personal sobre mi vocación, voy profundizando en ella. Es súper importante tener en claro que la vocación se vive día a día. En este proceso de discernimiento vocacional, la profesión probablemente no estará vinculada desde un comienzo a tu vocación. Es muy probable. Recuerda que Marcelino, por ejemplo, tenía claro cuál era su vocación, entre comillas, se sentía llamado a servir, ¿no es cierto?, a amar a Dios a través de las personas, etcétera, pero en un comienzo a él le fue mal. Tuvo que estudiar, tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a escribir, tuvo aciertos y desaciertos. De hecho, gran parte de las personas vocacionadas hemos tenido que trabajar muchas veces en cosas que no tienen relación directa con nuestra vocación para poder llegar alguna vez a la profesión que sí nos permita ejercer aquello a que nos sentimos llamados. Probablemente te ha tocado conocer personas que han tenido que ganarse la vida en diferentes trabajos y tareas. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre una persona vocacionada y una que no? Es que esos trabajos oficios los consideramos como un peldaño, como un escalón, como un paso en este camino de la vida. Un paso digno y respetable, ojo, pero que nos permite subsistir, pero que en el fondo no es algo definitivo, porque en nuestro horizonte siempre está nuestra vocación. Sí, chicos, sí, chicas, así es fuerte es la vocación. Es un llamado que cuando uno lo escucha, te empuja hacia adelante por la vida. Entonces, dijimos que la vocación es la llamada interior y profunda que una persona siente, que le invita y motiva a llevar un modo de vivir y relacionarse consigo mismo y con los demás. Es aquello que determina tu vida.
Uno, por ejemplo, no se siente llamado, yo por lo menos, no se siente llamado a ser profesor por ser profesor, o un ingeniero por ser ingeniero simplemente, o un psicólogo a ser psicólogo. No, es algo mucho más profundo, mucho más profundo. Y en el caso de Marcelino pasó así, recordémoslo. Él, a propósito de su experiencia familiar y de niñez, sintió el llamado a servir a los demás, a entregarse a ellos. No fue tan claro para él desde el principio. Recuerden que le fue mal, que lo echaron del seminario, acordémonos de eso, en fin. Esto puede pasar. A veces la vocación requiere de mayor silencio interior para ser escuchada. A veces no nos damos cuenta o no nos damos el tiempo de pensar en nosotros mismos y simplemente vivimos el día a día de manera superficial, sin hacernos las preguntas fundamentales. ¿Quién soy, por ejemplo? ¿A qué me siento llamado? ¿Qué me motiva? ¿Qué puedo hacer por los demás? Estas preguntas son fundamentales, chicos, para que podamos identificar nuestra propia vocación. También es clave para descubrir y saber siempre escucharla. Siempre la vocación, escuche por favor, siempre la vocación tiene una connotación comunitaria. Es una característica fundamental de una vocación, una connotación de servicio. Una verdadera vocación siempre está vinculada hacia los demás. En el fondo, una vocación no te hace individualista, sino que te abre a los demás. Marcelino encontró en el sacerdocio una pincelada justamente sobre lo que significaba el servicio a los demás. Cuando él empezó a prepararse, recién estaba entendiendo lo que significaba ser sacerdote. Pero recuerden que al final de su vida, o no lo recuerda porque lo vamos a ver hoy día, perdón, al final de su vida se da cuenta justamente que era el camino que Dios siempre quiso para él y que él aceptó muy humildemente. Marcelino encontró en el sacerdocio el modo de llevar a cabo esta llamada que Dios le hacía, de servirlo a él, sirviendo a los demás. Mira qué especial. Marcelino se sentía llamado por Dios a servirlo, pero sirviendo a los demás. Y en el camino de su formación y madurez, su vocación fue aclarándose hasta llegar al punto de mostrarse claramente. ¿Cómo servir a Dios en los demás? Bueno, él se dio cuenta que dedicarse a la educación y evangelización de los niños y jóvenes más humildes en los pueblos más alejados y rurales sería la manera. Así fue como Marcelino descubrió en el fondo cuál era este llamado. Y el sacerdocio le permitió complementar esta maravilla de servir a Dios totalmente y servir a los demás. Bueno, con esta pequeña pincelada de la vocación, que es un tema maravilloso, pero mucho más profundo, te invito a que vamos a retomar la vida y el desarrollo de la vocación de San Marcelino. ¿Te parece? Vamos. Recordemos que a partir de esa experiencia con este joven moribundo, solo y sin haber podido conocer a Dios durante su vida, Marcelino sintió justamente que estaba llamado a la tarea de formar un grupo de hermanos, de jóvenes voluntarios que se dedique a la educación y evangelización de los niños y jóvenes. Así que, ¿qué hizo? Bueno, reunió a un par de personas que él conocía, les presentó su proyecto y los motivó a que se sumaran a esta noble causa. Y así fue como el 2 de enero de 1827, específicamente, comenzó esta gran aventura de fundar los hermanos maristas ahí en el pueblo de La Balá. Este no es el origen histórico como oficial, pero sí podemos decir que en esta fecha partió con mucha más intensidad esta tarea de formar hermanos para ir a formar a niños. Mira qué maravilloso, formarme para salir a formar y servir. Marcelino se preocupó de formar a estos hermanos de la mejor manera, ya que ellos luego serían formadores de niños y jóvenes. No fue fácil. Había que generar recursos, de hecho, cómo iban a vivir. Había que tener una casa, un espacio. De hecho, se cuenta que todavía está, eh, digamos, mantenido una pequeña mesa en donde, bueno, que construyó Marcelino con sus hermanos y que está todavía ahí resguardada como elemento histórico de este trabajo comunitario. Bueno, ellos tuvieron que ganarse la vida. En algún momento dicen que algunos historiadores que partieron en una fábrica, pequeña fábrica de clavos, para poder juntar plata y desarrollar este proyecto de formar niños. Además, había que preocuparse de esta pequeña comunidad naciente de hermanos. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacía Marcelino? Tenían que conocerse, tenían que comenzar a ser una gran
familia, una familia fraterna. Y bien recibida esta tarea, Marcelino pone justamente en las manos de María todo lo que significa esta obra. Poco a poco esta comunidad de hermanos fue creciendo y se sumaron más jóvenes para, con el deseo de sumarse a esto, formar niños en la Balá, en este pueblito. Marcelino se preocupó siempre de inculcarles el amor y la fe a la Virgen María, nuestra buena madre, como la llamaba él. Así la llamaba, la buena madre. Él estaba convencido de que con su ayuda todo sería mejor. Marcelino se sentía orgulloso de sus hermanos maristas. Algunos iban a las montañas a enseñar a niños y jóvenes, otros eran invitados a algunas escuelitas chiquititas del pueblo para poder enseñarle y formar a los niños. Les enseñaban a leer, a escribir y también le enseñaban sobre la vida de Jesús y sobre el amor a Dios y el respeto a los demás. La necesidad de ir a las escuelas crecía y crecía. Marcelino le pedía ayuda, le pedía mucha ayuda a la buena madre, a la Virgen María, que enviara más voluntarios a la congregación, porque ya se estaban haciendo pocos para todas las necesidades de estos niños. Él sabía que ella jamás le iba a fallar. Y así fue. Venían jóvenes de apostular para ser parte de los hermanos maristas desde muchos lugares. Desde esta convicción surge justamente una de sus frases más conocidas. Todo a Jesús por María y todo a María para Jesús. Siempre de la mano de la Madre, esta gran obra fue funcionando. Toda esta obra de servicio y de hacer el bien no siempre fue bien recibida, siempre tuvieron obstáculos. De hecho, en el mismo pueblo en donde ellos estaban, algunos llamaban a Marcelino un loco, pero él y sus hermanos seguían firmes de la mano de Dios y de María para poder avanzar. La casita del pueblo, en el pueblo de La Balá, ya les había quedado chica, así que con los hermanos de la comunidad construyeron una nueva casa, la cual llamaron l'Hermitage o la ermita. Una ermita es una capilla o un pequeño templo dedicado a la devoción a la Virgen María. Fíjate la conexión potente que tenía Marcelino, que esta gran casa que ellos construyen con aporte de todos lados, con mucho corazón, él se la dedica justamente a la Virgen María y la llama la ermita. Bueno, y como ya hemos conversado, la buena madre siempre puso las cosas en el camino de la vida de Marcelino. Esta casa, de hecho, fue el centro de operaciones de los hermanos maristas y de la obra marista. Allí es donde se formaban los hermanos que luego saldrían a evangelizar a los niños en las escuelas. La obra seguía firme en su vocación, no exenta de dificultades, pero los hermanos seguían adelante con la fe firme en que estaban haciendo la voluntad de Dios. Chicos, claramente no vamos a abarcar jamás en estas tres clases todo lo que significó la maravilla de la obra marista. Jamás. Nunca vamos a poder abarcar en tres sesiones todo lo que significó la vida de Marcelino. Pero, sin duda que, o espero, que te hayas quedado con muchas cosas para haber conocido a Marcelino a través de estas clases y que ojalá te quedes con la inquietud de conocer muchas más. Sin embargo, a pesar del poco tiempo que tuvimos, lo que nos convocaba era a conocer la vocación de Marcelino a través de su vida y cómo fue desarrollándola. Bueno, esta vocación trascendió, esta obra trascendió después de su muerte inclusive. Fue el llamado que él recibió. Ahora que vamos a ir, la actividad que vamos a desarrollar durante esta semana. Fue el hecho que impulsó de manera concreta a Marcelino a comenzar la obra con los hermanos maristas. ¿Cuál fue ese momento? Número dos,
menciona al menos dos dificultades que tuvieron que enfrentar los hermanos maristas durante sus inicios. Y también menciona dos fortalezas de esta comunidad. Repito la número dos. Menciona al menos dos dificultades que tuvieron que enfrentar los hermanos maristas durante sus inicios. Y menciona también dos fortalezas de su comunidad. Y por último, la número tres, ¿cómo definiría específicamente cuál fue la vocación de Marcelino? Repito, ¿cómo definirías específicamente cuál fue la vocación de Marcelino? Sabemos lo que es la vocación en términos muy pequeños, hoy día lo conversamos. Si tú pones sacerdote, sí, es parte de su vocación. Pero yo te pregunto para que profundices en ella. ¿Cómo definirías específicamente cuál fue la vocación de Marcelino? Bueno, te invito, como todos los viernes, a repasar este contenido de la clase en nuestro canal de YouTube. Sabes que durante la tarde, después de las 6, van a estar disponibles. Y si no, te invitamos a tener paciencia porque estamos como colegio trabajando para hacer lo mejor posible esta experiencia formativa. Así que ánimo, te invito a que desarrolle esta actividad, a que la envíes a mi correo personal. Recuerda que tú ya tienes un correo institucional, se te creó un correo, actívalo. Es súper importante poder activarlo para poder estar comunicado formalmente a través de ese medio. Desarrolla la clase, saca una foto de tu cuaderno o envíame un texto de Word al correo fosorio@cmsh.maristas.cl. Espero de todo corazón, amigo mío, chicos y chicas, que estas clases en torno a la figura de Marcelino, nuestro santo patrono, te hayan permitido conocerlo más y valorar mucho más la comunidad de la cual formamos parte. También espero que, al igual que Marcelino, te preguntes, ¿cuál es tu vocación? ¿A qué te sientes llamado? ¿Qué espera Dios de ti? Bueno, te animo a que en este tiempo de encierro y de cuarentena te des un espacio para pensar, para reflexionar y para rezar en torno a tu propia vocación, en torno a tu propio proyecto de vida. Como tú ya sabes, te invito a que te quedes en casa y a que pongas tu familia en las manos de Dios. Un abrazo gigante para ti y tu familia, y que nuestra buena madre nos proteja. Y tal como decía Marcelino, que nuestra buena madre nos proteja, que ponga todas las cosas en el camino, y decimos juntos, San Marcelino Champañant, ruega por nosotros y por nuestras familias. Que tengas muy buena tarde.